Tanto los problemas de filtrado óptimo como los de estimación o regresión lineal sabemos ya que se resuelven de una manera óptima empleando la solución de Wiener o de Wiener-Hoff, las llamadas ecuaciones normales. En problemas de tiempo real, por ejemplo en los filtrados utilizados en problemas de comunicaciones, el coste de esta operación puede ser demasiado alto. Hay que calcular un montón de autocorrelaciones y correlaciones cruzadas y sobre todo, una vez obtenida la matriz de autocorrelación de los datos, es necesario invertirla para obtener la solución. Esto es muy costoso para los pequeños procesadores que puede haber en dispositivos móviles, por ejemplo. La alternativa es utilizar otro tipo de métodos de cálculo, en general métodos iterativos, que aprovechan la información que contiene el error cometido al calcular los coeficientes. Un esquema iterativo o algoritmo iterativo es un método de resolución de problemas que se basa en acercarse progresivamente a la solución. Está muy relacionado con los filtrados adaptativos, la maximización o la minimización de funciones o los métodos de búsqueda heurística de soluciones empleados en técnicas de inteligencia artificial. La forma en la que se aproximan al problema es considerando unos datos de partida, una señal de partida, un conjunto de soluciones iniciales y buscan un conjunto de variables tales que aplicadas a una determinada función que se conoce llevan al punto deseado de. Esto encaja exactamente con el problema de filtrado que estamos relacionando, donde esta función f sería el sumatorio que relaciona los coeficientes con las x. En un método iterativo dispondremos de un conjunto de valores para cada iteración i. En este caso concreto tendremos un conjunto de coeficientes del filtro para cada iteración. Estos coeficientes corresponderán a una solución concreta que también depende de la iteración. El objetivo es que en cada iteración, para la i más 1, la distancia entre lo que obtengo y lo que deseo sea menor que en la iteración i, es decir, que en cada iteración que se realiza, el método proporcione una solución mejor. El tipo de método va a depender de cómo se realiza ese acercamiento a la solución. Existen métodos basados en la exploración de la superficie de error de la familia de los métodos de optimización y que son los que vamos a estudiar a continuación, métodos que se basan en buscar entre el conjunto de soluciones aquellas que cumplen una serie de condiciones, como por ejemplo los métodos de búsqueda heurística, como los algoritmos genéticos, o métodos basados en el incremento de información, que son otra colección de métodos dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a centrarnos fundamentalmente en este momento en métodos basados en la superficie de error. La superficie de error es una función que representa el error que se comete en cada una de las posibles soluciones al problema, sean óptimas o no. Es decir, yo escojo una determinada solución, incluso puede ser al azar, y muestro cuál es el error que cometería con ella. La solución óptima siempre corresponderá con el mínimo de la función superficie de error si es que existe un único mínimo global, puesto que existen superficies de error muy complicadas en las que puede haber diferentes mínimos dependiendo del problema. La propia superficie de error contiene mucha información que permite acercarnos a la solución de diferentes modos. Por ejemplo, utilizando el gradiente de esta superficie de error, como hacen los métodos de máxima pendiente, Newton, LMS y algunos más de los que hablaremos a continuación. En el caso del filtrado óptimo, la función superficie de error se puede encontrar estudiando cuál es el error que se comete. Como ya hemos dicho, el error es la diferencia entre la señal que deseo y la señal que obtengo cuando tengo un determinado conjunto de coeficientes. Así pues, mi función superficie de error en este caso será la que he definido como criterio de error, la esperanza del error al cuadrado. La esperanza del error al cuadrado puedo dividirla en sus componentes según esta expresión cuadrática de aquí. Desarrollando el cuadrado puedo poner j de omega como la esperanza de d cuadrado de n menos 2 por omega traspuesto por la esperanza de d de n por el vector x más omega traspuesto por la esperanza de x por x traspuesto y a su vez por omega. Esta expresión de aquí en realidad es el que llamábamos vector p, que contenía las correlaciones cruzadas entre d y x. Y esta otra esperanza de aquí en realidad es la forma de definir la matriz de autocorrelación que contiene la esperanza de x por x. De tal manera que esta expresión queda como se indica aquí abajo.
Conocida la función superficie de error para el problema de filtrado óptimo, podemos estudiar qué forma tiene. Si, por ejemplo, considerásemos un filtro de un único coeficiente, todos estos vectores se volverían escalares y tendríamos una constante en v más un término que depende una vez de v más un término que depende dos veces de v. Es decir, es una función cuadrática como la que se indica en la figura y que afortunadamente tiene un único mínimo global. Si empleásemos un filtro de dos coeficientes, ω1 y ω2, tendríamos también una función cuadrática, solo que en dos dimensiones. Aquí podemos ver a la derecha un corte de cómo sería vista desde arriba. También tiene un único mínimo. Aprovechando esta forma, podemos desarrollar nuestro primer algoritmo adaptativo que vamos a llamar de momento algoritmo de la pelotita. Supongamos que tenemos una pequeña pelota y la soltamos encima de la función superficie de error. Va a caer y va a rebotar. En este caso, golpea sobre este punto, asociado a este conjunto de coeficientes, que voy a llamar ω sub 0, o a este único coeficiente ω sub 0, y va a saltar hacia la derecha. Si cae en este punto, también esto está asociado a otro coeficiente, que voy a llamar ω sub 1, y en este caso va a saltar hacia la izquierda. En ambos casos, el salto se va a producir siempre hacia la derecha si la pendiente que encuentra la pelota es negativa y hacia la izquierda si la pendiente que encuentra la pelota es positiva. Además, el salto va a ser muy grande si bota en valores altos y muy pequeño si bota en valores bajos, es decir, cuanto mayor sea la pendiente, mayor es el salto que se va a producir. En la rutina pelotita.m podéis encontrar una implementación gráfica de este algoritmo que podéis utilizar para experimentar en MATLAB. Lo que podemos observar con este tipo de superficies de error parabólicas es que la información del gradiente es muy importante. Cuanto más lejos nos encontremos del óptimo, mayor es el gradiente y necesitamos una corrección mayor. Sin embargo, cuando estamos muy cerca del óptimo, el gradiente va a ser más pequeño y necesitamos una corrección más pequeña. Entonces, lo conveniente será siempre corregir nuestros coeficientes de manera proporcional al gradiente y con el signo contrario. Es decir, esta sería la formalización matemática de nuestro algoritmo de la pelotita. En realidad, este método se denomina algoritmo de máxima pendiente o de descenso de gradiente. Es uno de los algoritmos iterativos más utilizados para resolver problemas lineales. Se puede generalizar no para una variable, sino para d, es decir, la expresión final del algoritmo es esta en la que el vector de coeficientes en la iteración k más 1 se calcula como el vector de coeficientes que teníamos en la iteración k menos una corrección que es proporcional al gradiente, donde aparece una constante mu de proporcionalidad que se utiliza para controlar la velocidad de convergencia del algoritmo. El gradiente de nuestra función superficie de error se define como un vector columna cuyos elementos son la derivada de j con respecto a cada uno de los coeficientes del filtro con el que estamos trabajando. En el caso particular del problema de filtrado adaptativo, tenemos caracterizada la forma de nuestra función superficie de error. De aquí podemos extraer cuánto vale su derivada. Haciendo los cálculos oportunos, el vector gradiente vale la matriz de autocorrelación multiplicada por el vector de coeficientes y menos el vector de correlaciones cruzadas. Esto se incluye en la expresión anterior y queda particularizado el algoritmo de máxima pendiente para el caso de filtrado óptimo. Es importante conocer el papel que juega el parámetro de convergencia mu. Este parámetro controla la velocidad a la que bota la pelota. Valores de mu grandes implican grandes correcciones, es decir, grandes botes, grandes cambios en los coeficientes. Valores de mu pequeños implica que los coeficientes se van a corregir un poco cada vez. Los valores pequeños de mu hacen que la convergencia sea lenta y se necesiten más iteraciones para llegar a la solución. Sin embargo, valores de mu demasiado grandes pueden producir que los botes, en lugar de ir hacia abajo, vayan hacia arriba y el algoritmo, en vez de converger, diverja. Fijaos también que no se realiza ninguna corrección cuando se cumple que r por v es igual a p, es decir, cuando los coeficientes que tenemos coinciden con los del óptimo filtro de Wiener.
La forma que hemos encontrado para el algoritmo de máxima pendiente en el caso de filtrado adaptativo es la más cómoda y la más utilizable para la implementación de este algoritmo en condiciones reales. Sin embargo, también se puede comprobar que la expresión que hemos encontrado es equivalente a esta otra de aquí. Para ello, podemos comprobar que el gradiente de j lo hemos definido como un vector columna que contiene la derivada de j con respecto a cada uno de los coeficientes. Y a su vez j es la esperanza del error al cuadrado de n con respecto a cada uno de los coeficientes. Esta derivada es 2 por la esperanza del error por la derivada del error con respecto a cada uno de los coeficientes. Y a su vez, estudiando la expresión del error que ya conocíamos, esto es menos 2 por la esperanza del error por x de n menos 1, x de n menos n más 1. Es decir, menos 2 por la esperanza del error por el vector x. Al igual que en la primera expresión veíamos que cuando se alcanza la solución de Wiener no hay corrección en los coeficientes, en esta segunda expresión podemos comprobar que la corrección no existe cuando la esperanza de e por x es 0, es decir, cuando se cumple el principio de ortogonalidad. Esta expresión no es práctica para trabajar con ella, puesto que implica una esperanza matemática. Sin embargo, en la próxima lección construiremos un importante algoritmo a partir de ella. Es posible representar lo que se llaman las curvas de aprendizaje de un algoritmo, es decir, el valor del error o del coste j que hemos definido en función del número de iteraciones. El algoritmo de máxima pendiente garantiza que con el número de iteraciones se tiende al mínimo y que con un número de iteraciones suficientemente alto se encuentra la solución óptima. En función del parámetro mu, tenemos mayor o menor velocidad de convergencia, teniendo una mayor velocidad de convergencia cuando la curva cae antes. Se denomina desajuste a este parámetro que relaciona la diferencia entre el valor de convergencia final y el valor óptimo. En el caso del algoritmo de máxima pendiente, el desajuste del algoritmo es 0.